La mano de Ignacio Vega se cerró sobre el hombro de doña Beatriz con fuerza suficiente para dejar marcas. Ella intentó zafarse, sus pies arrastrándose contra el piso de losetas que había fregado cada sábado durante 40 años. Pero los dos guardias de seguridad ya tenían a don Aurelio inmovilizado contra la pared del corredor. «Tienen 2 horas para llevarse lo que puedan cargar». La voz de Vega era suave, casi amable. Ese tono cortés hacía todo más obsceno. «El resto será incinerado. Órdenes son órdenes». Aurelio escupió sangre. Uno de los guardias le había golpeado la boca cuando intentó alcanzar los documentos de propiedad que Beatriz mantenía apretados contra su pecho, como si fueran un bebé. Los papeles amarillentos, con sellos oficiales que databan de 1983, parecían inútiles ahora frente a la sentencia de desalojo firmada apenas 3 días atrás por un juez cuyo nombre Aurelio no reconocía. «Esto es un robo». Las palabras salieron entrecortadas de la boca hinchada de Aurelio. «Usted sabe que es un robo. Toda la colonia lo sabe». Vega sonrió. Fue una sonrisa paciente, como la de un padre explicando algo obvio a un niño particularmente lento. «Lo que yo sé, don Aurelio, es que la ley está de mi lado. Los documentos que su suegro les dejó tienen irregularidades. Mi equipo legal lo verificó exhaustivamente. Esta propiedad ahora me pertenece legalmente. ¿Y ustedes?». Hizo un gesto amplio hacia la casa, hacia los muebles viejos y las fotografías en las paredes. «Están ocupando ilegalmente mi propiedad». Afuera, en la calle, los vecinos observaban desde sus ventanas. Aurelio podía ver sus siluetas detrás de las cortinas. Nadie salía. Nadie decía nada. Solo miraban, con esa expresión particular que había visto cada vez con más frecuencia en los últimos 6 meses. Miedo. Y algo más. Culpa, tal vez. O resignación. Beatriz finalmente habló. Su voz temblaba, pero mantenía esa dignidad que Aurelio había amado durante 47 años de matrimonio. «Mi padre compró esta casa con dinero honesto. Trabajó 30 años en los ferrocarriles para pagárnosla. Nos la heredó con todo en regla, con testamento, con documentos que un juez determinó como fraudulentos». Vega la interrumpió, todavía sonriendo. «Mire, señora, yo entiendo su confusión. Pero la realidad es simple. Su padre falsificó firmas en los papeles de transferencia. Probablemente ni siquiera sabía que lo estaba haciendo mal, ¿verdad? Gente humilde, sin educación, cometen estos errores todo el tiempo». La implicación colgó en el aire como humo tóxico. Padre de Beatriz. Ingeniero ferroviario con 40 años de servicio. Hombre que había supervisado la construcción de 3 líneas principales. Reducido a gente humilde sin educación, con 4 palabras. Uno de los guardias comenzó a lanzar ropa desde el armario del dormitorio. Las camisas de Aurelio, los vestidos de Beatriz, todo aterrizando en un montón desordenado en el patio frontal, donde los vecinos podían verlo. Humillación pública. Esa era la intención. No bastaba con quitarles la casa, había que destruirles el espíritu también. «Muévanse». El segundo guardia empujó a Aurelio hacia la puerta. Ya perdieron suficiente tiempo. Mientras salían, forzados a caminar sobre sus propias pertenencias esparcidas en la calle, Aurelio alcanzó a ver algo que hizo que su sangre se helara. En la ventana de la casa de enfrente, la casa de los Morales, había un aviso. Pequeño, apenas visible, pero estaba ahí. Próximamente en venta. Contactar. Vega Desarrollos. Los Morales habían vivido ahí 52 años. 2 horas después, cuando el camión de basura llegó para llevarse lo que no habían podido cargar, Aurelio y Beatriz estaban sentados en una banca del parque municipal, rodeados por 4 maletas y 2 cajas de cartón. Todo lo que quedaba de una vida entera. Beatriz lloraba en silencio, su rostro oculto detrás de un pañuelo que había bordado ella misma para su boda. Aurelio no lloraba, todavía no. Estaba demasiado ocupado tratando de entender cómo habían llegado a esto. 6 meses atrás, todo había sido normal.
rutinario, aburrido incluso. Se levantaban a las 6, desayunaban juntos, Beatriz daba clases particulares de matemáticas a niños del barrio, Aurelio mantenía el jardín y jugaba dominó con los vecinos los jueves. Una vida simple, satisfactoria. Entonces llegó la noticia. Padre de Beatriz, don Miguel Sánchez, había muerto. Accidente automovilístico en la carretera, Puebla. Extraño, porque don Miguel no conducía hacía años, no desde que su vista empezó a fallar. Pero ahí estaba el reporte oficial. Accidente. Caso cerrado. El funeral fue pequeño. Don Miguel había sido viudo durante una década, sin más familia que Beatriz. Pero hubo algo raro. Un hombre en traje oscuro, de pie al fondo del cementerio, tomando fotografías. Cuando Aurelio se acercó para preguntar quién era, el hombre desapareció entre las tumbas. 3 semanas después, llegaron los abogados. Aurelio cerró los ojos, el sol del mediodía quemándole la cara. Podía reconstruir la secuencia de eventos con claridad dolorosa. Los abogados explicando que había irregularidades en los documentos de propiedad. Ignacio Vega, apareciendo con su sonrisa depredadora y una oferta generosa para comprar la casa antes de que los problemas legales se complicaran. Aurelio rechazándola, confiado en que la verdad prevalecería. ¡Qué ingenuo había sido! El juicio duró 3 meses. O, más bien, no fue un juicio. Fue una masacre burocrática. Cada documento que presentaban era declarado inválido. Cada testigo que llamaban era desacreditado. El juez parecía tener las respuestas escritas antes de que hicieran las preguntas. Y ahora estaban aquí, sin casa, sin dinero, con 72 y 68 años respectivamente. Demasiado viejos para empezar de nuevo. Demasiado pobres para rentar algo. Demasiado orgullosos para pedirle ayuda a su nieta Carmen, que apenas estaba empezando su carrera en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Beatriz finalmente habló, su voz pequeña y rota. Aurelio no tenía respuesta. Por primera vez en su vida, no tenía un plan. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura. Las bancas del parque se fueron vaciando. Una por una, las familias regresaron a sus hogares. Hogares que todavía tenían. Aurelio y Beatriz se quedaron sentados, inmóviles, como estatuas de sal. Fue entonces cuando Aurelio lo vio. Al otro lado del parque, donde la ciudad se desdibujaba en terrenos baldíos y lotes abandonados, había algo que no había notado antes. La silueta oscura de un vehículo grande. Cuadrado. Familiar. Se puso de pie lentamente, entrecerró los ojos contra los últimos rayos del sol. Un autobús. Viejo. Abandonado. Del tipo que él había ayudado a transportar en los ferrocarriles décadas atrás. Estaba solo, como un animal prehistórico que se hubiera quedado atrás cuando su manada migró. Beatriz. Tocó su hombro suavemente. Mira. Ella levantó la vista, siguiendo la dirección de su dedo. Frunció el ceño. ¿Un autobús? Un refugio. Las palabras salieron antes de que Aurelio las procesara completamente. Por esta noche, al menos. Caminaron hacia el autobús mientras la oscuridad caía sobre la ciudad. El vehículo estaba peor de lo que parecía desde lejos. Pintura descascarada revelando metal oxidado debajo. Ventanas rotas, algunas cubiertas con cartón y cinta adhesiva. Llantas desinfladas que lo hacían inclinarse hacia un lado como un «¡No borracho!». La puerta estaba entreabierta. Aurelio la empujó, el metal gimiendo en protesta. El olor que salió los golpeó como un puño. Humedad. Moho. Algo más desagradable que no pudieron identificar. Pero estaba techado. Y vacío. Y no había nadie que pudiera echarlos. Arrastraron sus maletas y cajas al interior. El piso estaba cubierto de basura, hojas secas, excrementos de animales. Los asientos estaban rasgados, su relleno amarillento derramándose como entrañas. Grafiti cubría las paredes, internas, palabras y símbolos que Aurelio prefirió no leer demasiado de cerca.
Beatriz se detuvo en el centro del pasillo, sus hombros temblando. No estaba llorando. Era algo peor. Era el temblor de alguien que ha tocado fondo y acaba de darse cuenta de que el fondo tiene sótanos. Aurelio encendió su teléfono celular, usando la luz de la pantalla para explorar. Había una linterna en una de las cajas, pero no quería gastar las baterías todavía. No sabían cuánto tiempo estarían aquí. Mientras él caminaba por el pasillo, el haz de luz de su teléfono reveló algo extraño. Bajo uno de los asientos traseros, apenas visible, había algo que no era basura común. Se arrodilló, sus rodillas protestando. Extendió la mano, sus dedos cerrándose sobre metal frío. Herramientas. Sacó el objeto. Era una caja de herramientas, vieja pero en buen estado. La abrió. Dentro, organizadas con precisión casi militar. Un martillo, destornilladores de varios tamaños, alicates, una sierra pequeña, cinta métrica. Todas las herramientas mostraban signos de uso, pero estaban bien mantenidas. ¿Por qué alguien dejaría herramientas en un autobús abandonado? Siguió buscando, más cuidadoso ahora. Bajo otro asiento, encontró una lona doblada. Bajo un tercero, alambre de cobre enrollado. Y en el compartimento de equipaje sobre los asientos, madera. Tablones cortados en tamaños específicos, apilados con tanto cuidado que no se habían movido a pesar de los años. Esto no era aleatorio. Alguien había estado almacenando cosas aquí. Alguien había estado planeando algo. Aurelio. La voz de Beatriz lo sobresaltó. Ella estaba de pie junto a una de las ventanas traseras, mirando hacia afuera. «Ven a ver esto». Se acercó. Desde esa ventana, a través de los edificios decadentes y lotes vacíos, podían ver algo que hizo que el corazón de Aurelio se detuviera. Su casa. Podían ver su casa. Y más específicamente, podían ver directamente en la ventana del segundo piso, la habitación que había sido su dormitorio durante 40 años. Las luces estaban encendidas. Ignacio Vega estaba allí dentro, de pie en el centro de la habitación, hablando por teléfono mientras gesticulaba ampliamente. Planificando, celebrando, reclamando su conquista. Beatriz se alejó de la ventana, su rostro pálido incluso bajo la luz tenue del teléfono. No puedo estar aquí. No puedo ver eso. Pero Aurelio no se movió. Algo en su cerebro de ingeniero estaba procesando información. La posición del autobús. El ángulo de la ventana. La vista directa hacia su antigua casa. Esto no era coincidencia. Se agachó nuevamente, buscando con más intensidad. Había más. Tenía que haber más. Y entonces lo encontró. Pegado con cinta adhesiva debajo del asiento del conductor, protegido del agua en una bolsa plástica sellada, un sobre manila. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había papeles, planos, dibujos técnicos del autobús, pero no como estaba ahora, como podría ser. Cada asiento removido. Las paredes, reforzadas. Ventanas estratégicamente modificadas. Un espacio habitable completo, con divisiones para dormitorio, cocina, baño. Y en la esquina inferior derecha del primer plano, una firma. Letra angular, precisa. Letra que Aurelio reconocería en cualquier parte. Miguel Sánchez, el padre de Beatriz. El mundo se inclinó ligeramente. Aurelio tuvo que apoyarse contra el asiento del conductor para no caer. «Beatriz». Su voz salió como un susurro áspero. «Beatriz, necesitas ver esto». Ella se acercó, con pasos lentos, reticentes. Tomó los planos, sus ojos recorriendo los dibujos bajo la luz del teléfono. «Papá». El nombre salió como un sollozo. Pero, ¿cuándo? ¿Por qué? Aurelio revisó los demás papeles en el sobre. Había más. Fotos, fotografías de su casa, tomadas desde ángulos extraños. Close-ups de ventanas, puertas, el techo. Y otras fotos. De Ignacio Vega. Entrando a oficinas gubernamentales. Reuniéndose con hombres en trajes caros. Una secuencia completa de Vega entrando a un edificio con un maletín y saliendo sin él, estrechando la mano de alguien que Aurelio reconoció como el juez
que había presidido su caso. Don Miguel había estado investigando a Vega, documentando, planeando. En el fondo del sobre había una nota, escrita en la misma letra angular. Si estás leyendo esto, es porque me mataron y lograron quitarles la casa. Perdóname por no haberlos advertido, pero no podía arriesgarme a que supieran que yo sabía. Este autobús es tu nueva casa, Aurelio. Pero también es tu arma. Úsala con sabiduría. Las instrucciones están donde el agua no alcanza. La nota no estaba firmada. No necesitaba estarlo. Aurelio y Beatriz se miraron en la penumbra del autobús. Una docena de preguntas sin respuesta flotaban entre ellos. Pero solo una importaba realmente en este momento. Si don Miguel había planeado esto, si había sabido que vendrían por la casa, si había preparado este autobús como refugio y algo más, ¿qué más había planeado? Y más importante, ¿qué significaba donde el agua no alcanza? Pasaron esa primera noche en el autobús sin dormir realmente. Se turnaban para mantener vigilancia, aunque ninguno de los dos estaba seguro de qué estaban vigilando exactamente. Beatriz se envolvió en la lona que Aurelio había encontrado, su cuerpo acurrucado en dos asientos empujados juntos. Aurelio se sentó en el asiento del conductor, los planos desplegados sobre el volante, estudiándolos con la luz tenue de su teléfono, hasta que la batería bajó al 20%. Los planos eran extraordinarios, detallados hasta el último tornillo. Don Miguel había imaginado una transformación completa. El techo reforzado con vigas de metal para soportar paneles solares. Las ventanas reemplazadas estratégicamente, no solo para ventilación, sino para algo más. Ángulos específicos. Líneas de visión calculadas. Como si cada ventana fuera un ojo mirando en una dirección particular. Hacia la casa robada. Hacia las oficinas de Vega Desarrollos, en el Piccino Nesientos Centro. Hacia el Palacio de Justicia. Esto no era solo un refugio. Era un puesto de observación. Al amanecer, Aurelio finalmente se durmió, su cabeza cayendo contra el volante frío. Despertó 2 horas después, con el sol filtrándose por las ventanas rotas y el sonido de voces afuera. Se incorporó de golpe, su corazón acelerándose. Beatriz ya estaba despierta, presionada contra una de las ventanas laterales, mirando hacia afuera, con los ojos muy abiertos. «Aurelio», susurró aunque las voces estaban demasiado lejos para escucharlos. «Son los Morales». Salió del autobús con piernas rígidas por haber dormido sentado. El sol de la mañana era brutal, sin nubes que lo suavizaran. Gregorio y Lucía Morales caminaban hacia el autobús, cada uno cargando una maleta. Se movían lentamente, con esa cautela de gente que ha aprendido que el mundo puede cambiar violentamente en cualquier momento. Cuando vieron a Aurelio, se detuvieron. Gregorio casi dejó caer su maleta. «Don Aurelio». La voz de Gregorio sonaba áspera, como si hubiera estado gritando o llorando. «No sabíamos que... Pensamos que este lugar estaba vacío». «Lo estaba». Aurelio bajó del autobús, sintiéndose súbitamente protector de este pedazo de metal oxidado. «Nosotros llegamos ayer». No necesitaba explicar más. La comprensión pasó entre ellos como una corriente eléctrica. Los Morales miraron el autobús, luego a Aurelio, luego de vuelta al autobús. «Vega». Lucía escupió el nombre como si fuera veneno. «Nos dio hasta cinas el mediodía». Dijo que si no nos íbamos, llamaría a la policía. Por invasión de propiedad. Se rió. Fue un sonido amargo, quebrado. 52 años en esa casa, Aurelio. 52 años. Beatriz emergió del autobús. Cuando Lucía la vio, ambas mujeres se abrazaron, sin decir nada. No había palabras para esto. ¿Tienen a dónde ir?, Aurelio preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Gregorio sacudió la cabeza. «Mi hermano está en Tijuana. Nos ofreció quedarnos con él, pero...». Se detuvo, su mandíbula apretándose. «Pero eso significaría dejar todo. Nuestras vidas, nuestros amigos.
Admitir la derrota. Hay espacio aquí. Las palabras salieron de Aurelio antes de que pudiera pensarlas completamente. No es mucho, pero... ¿De verdad? Los ojos de Lucía se iluminaron con algo peligroso. Esperanza. ¿No les importa? Aurelio miró a Beatriz. Ella asintió lentamente. Somos todos víctimas del mismo hombre. Aurelio dijo: deberíamos estar juntos. Durante la siguiente semana, más llegaron, uno por uno, como sobrevivientes de un naufragio encontrando un bote salvavidas. Los García, desalojados 3 días después de los Morales. Los Herrera, una pareja de 80 años que habían perdido su tienda y su casa. Don Arturo Pacheco, viudo sin hijos, que prefirió dormir en el suelo del autobús que aceptar la limosna de Vega. 7 personas mayores en total, apretadas en un autobús diseñado para transportar 40 pasajeros. Pero no se sentía apretado. Se sentía correcto, como si el autobús hubiera estado esperando exactamente por esto. Organizaron turnos. Las mujeres limpiaban y cocinaban con las provisiones que padre Anselmo traía cada 2 días del convento. Los hombres comenzaron a trabajar en las reparaciones más básicas. Sellar ventanas rotas. Barrer la basura. Hacer el espacio habitable. Pero Aurelio no les mostró los planos todavía. Algo le decía que esperara, que observara, que se asegurara de que todos estuvieran comprometidos antes de revelar la verdadera naturaleza de lo que don Miguel había planeado. Fue padre Anselmo quien finalmente forzó su mano. El sacerdote llegó en su 10ª visita con comida, pero esta vez su rostro estaba tenso, ansioso. Evitó mirar directamente a Aurelio mientras descargaba las bolsas de verduras y tortillas. «Padre». Aurelio lo detuvo cuando estaba a punto de irse. «¿Qué está pasando?» Anselmo se quedó quieto, su espalda hacia Aurelio. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, en voz tan baja que Aurelio apenas pudo escucharlo. «No deberían estar aquí. No es seguro». ¿Seguro? Gregorio, que había estado ayudando a descargar, se acercó. «¿Qué quiere decir con seguro?» El padre finalmente se volteó. Su rostro, usualmente sereno, mostraba señales de una noche sin dormir. Ojeras profundas, labios apretados en una línea delgada. «Don Miguel». Comenzó, luego se detuvo. Comenzó de nuevo. «Don Miguel vino a verme 2 semanas antes de morir, a confesarse». El aire pareció espesarse. «No puedo revelar lo que dijo en confesión, pero puedo decirles». Respiró profundamente. «Puedo decirles que conocía cosas sobre Ignacio Vega, cosas peligrosas, y que tenía miedo, mucho miedo». «¿De qué tenía miedo, padre?», Beatriz preguntó, su voz apenas un susurro. «De que lo mataran por lo que sabía». Anselmo cerró los ojos. 2 semanas después, murió en ese accidente. Y yo no hice nada. No fui a la policía. No hablé, porque tenía miedo de que si lo hacía... No terminó. No necesitaba hacerlo. Pero hay algo más. Anselmo abrió su mochila, sacando un sobre. Diferente del que Aurelio había encontrado, pero claramente del mismo origen. «Don Miguel me dio esto. Me hizo prometerle que se los entregaría si algo le pasaba. Pero solo si ustedes terminaban... aquí». Señaló al autobús. Dijo que si llegaban al autobús, significaba que el plan estaba en marcha. Y que necesitarían esto. Aurelio tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había un solo papel. Un mapa, dibujado a mano, mostrando el autobús y el área circundante, y marcado con una X roja directamente debajo del autobús. «El agua no alcanza aquí». Un sótano. Había un sótano bajo el autobús. ¿Cómo es posible? Gregorio se arrodilló, golpeando el suelo de metal del autobús. Sonó sólido. «Este autobús ha estado aquí años». ¿Cómo alguien cavó un sótano sin que nadie lo notara? Pero Aurelio ya estaba moviéndose, recordando los planos. Había una sección que no había entendido.
un diagrama de lo que parecía ser un mecanismo hidráulico bajo el piso trasero. Ahora tenía sentido. Fueron al final del autobús. Aurelio comenzó a levantar los asientos traseros, buscando. Y allí, oculta bajo décadas de suciedad y una capa de pintura que coincidía perfectamente con el piso, había una compuerta. La abrió. Una escalera de metal descendía en la oscuridad. Nadie habló. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido distante del tráfico y el viento silbando a través de las ventanas rotas. Aurelio encendió la linterna que habían estado guardando. El haz de luz reveló escalones de metal que bajaban aproximadamente 3 metros. Y al fondo, un espacio, no muy grande. Tal vez 3 metros por 3 metros, pero techado, reforzado con vigas de acero, completamente oculto de la vista. Bajó la escalera lentamente, sus pulmones luchando contra el aire viciado que no había sido perturbado en meses. Los demás lo siguieron, uno por uno, hasta que todos estaban apretados en el pequeño espacio subterráneo. Padre, Anselmo fue el último en bajar, su linterna del teléfono agregando más luz. Y entonces vieron lo que don Miguel había dejado para ellos. Cajas, docenas de cajas, etiquetadas meticulosamente, organizadas por fecha, cada una llena de documentos, fotografías, grabaciones de audio en viejas cintas de casete, USBs etiquetados con fechas y nombres. Aurelio abrió la primera caja al azar. Dentro, archivos completos sobre Ignacio Vega. No solo sus operaciones de bienes raíces, sino todo. Cuentas, bancarias en el extranjero, pagos a funcionarios públicos específicos, contratos falsos, escrituras forjadas y algo más perturbador, fotografías de otras víctimas. No solo los ancianos desalojados, había familias enteras, negocios destruidos, una red de corrupción que se extendía por toda la ciudad. Dios mío. Beatriz sostuvo una fotografía. Un hombre joven, tal vez 30 años, en traje y corbata. Sonriendo. Vivo. Este es el abogado. El que iba a Thibaut a ayudarnos. El que desapareció. Hace 5 meses. Aurelio tomó la foto. En el reverso, escrito en la letra de don Miguel. Diego Sánchez Mora, abogado de derechos humanos. Último día visto, 3 de marzo. Encontrado ahogado, 10 de marzo. Investigación cerrada como accidente. No fue un accidente. Padre Anselmo habló, su voz quebrándose. Diego era sobrino de don Miguel, primo lejano de Beatriz. Cuando supo lo que Vega estaba haciendo, comenzó a investigar. Don Miguel lo ayudó. Juntos recolectaron todo esto. Señaló las cajas, con un gesto amplio. Pero alguien se enteró. Y Diego... No pudo continuar. Lucía había abierto otra caja. Dentro había grabaciones de audio. Insertó un USB en el teléfono de Gregorio. Conectó un pequeño altavoz que alguien había traído. La voz que salió era de Ignacio Vega. Más joven que ahora, pero inconfundible. Hablando con alguien sobre el problema Sánchez. Discutiendo opciones. Considerando si un accidente sería suficiente o si necesitaban algo más permanente. El USB estaba fechado, una semana antes del accidente de don Miguel. Beatriz se sentó pesadamente en el suelo de tierra. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Mi padre sabía que iba a morir, susurró. Sabía que vendrían por él. Y aún así preparó todo esto, para nosotros, para que pudiéramos... ¿Para que pudiéramos qué? Don Arturo habló por primera vez. El viejo carpintero, usualmente silencioso, miraba las cajas con algo parecido a reverencia. Vengarnos. Ir a la policía. Si Vega pudo comprar jueces, pudo comprar policías también. No es para la policía. Aurelio había encontrado otra caja, más pequeña que las demás. Esta tenía su nombre escrito en la tapa. La abrió con dedos entumecidos. Dentro había una carta, escrita en la letra angular de don Miguel. Aurelio, si estás leyendo esto, ya sabes la verdad. Me mataron. Probablemente mataron a Diego también. Y te quitaron la casa que trabajé 40 años para pagarte a mi hija.
Perdóname por no poder protegerlos. Pero puedo darte algo mejor que protección. Puedo darte las herramientas para la justicia. Este autobús no es solo un refugio. Es un arma psicológica. Los planos que encontraste son solo el primer paso. Cuando transformes este autobús según mis diseños, créame, Ignacio Vega lo notará. Lo verá cada día desde su oficina robada. Lo verá desde su casa robada. Y comenzará a preguntarse qué más sabes. ¿Qué más tienes? La duda es más poderosa que cualquier amenaza directa. Y mientras duda, mientras pierde el sueño, tú estarás documentando, grabando, esperando el momento perfecto para mostrarle al mundo quién es realmente. Paciencia, mi yerno. La venganza es un plato que se sirve frío. Pero cuando finalmente se sirve, debe ser perfecto. Todo está aquí. Todas las piezas. Solo necesitas el coraje para usarlas. Tu suegro, Miguel. El silencio que siguió fue roto por un sonido inesperado. Gregorio estaba riendo. No era risa de alegría. Era risa de reconocimiento. De comprensión súbita. Ese viejo, astuto. Secó lágrimas que no venían de la risa. Construyó una trampa. Una trampa perfecta. Y nosotros somos el cebo. No. Aurelio dobló la carta cuidadosamente. No somos el cebo. Somos los cazadores. Vega solo cree que es el depredador. Subieron del sótano uno por uno, cada persona cargando una caja. Las apilaron en la parte trasera del autobús, cubriéndolas con lonas. Nadie habló de lo que harían con la información. Todavía no. Primero necesitaban procesar, entender, planear. Esa noche, después de que los demás se durmieron, Aurelio se sentó en el asiento del conductor con los planos desplegados frente a él. Ya no eran solo dibujos técnicos, eran un mapa de guerra. Cada modificación, cada ventana, cada panel, diseñado con un propósito específico. Y mientras estudiaba, empezó a ver el genio de Don Miguel. El autobús no solo les daría vista de las propiedades robadas, la transformación misma sería un espectáculo. Cada mejora visible desde las oficinas de Vega, cada panel solar instalado, cada ventana reemplazada, un mensaje silencioso que se volvería más fuerte cada día. Estamos aquí, no nos iremos, y sabemos algo. La paranoia haría el trabajo por ellos. Al amanecer siguiente, comenzaron. Don Arturo resultó ser invaluable, su experiencia como carpintero guiando sus manos inexpertas. Gregorio había sido electricista antes de retirarse. Lucía tenía un ojo para el diseño que convertía reparaciones funcionales en declaraciones estéticas. Trabajaban lentamente, metódicamente. Cada tabla de madera colocada, cada ventana reparada o reemplazada, según las especificaciones exactas de los planos. Usaban los materiales que don Miguel había almacenado, pero también improvisaban. Madera rescatada de basureros, metal de construcciones abandonadas, vidrio de ventanas rotas en edificios vacíos. El autobús comenzó a transformarse. Y en las oficinas de Vega Desarrollos, visible a través de las ventanas estratégicamente posicionadas, Ignacio Vega comenzó a notarlo. La primera vez que lo vieron reaccionar fue el quinto día. Aurelio estaba instalando un panel en el techo cuando vio a Vega de pie en la ventana de su antigua casa, binoculares en mano, mirando directamente hacia el autobús. No hicieron nada. Solo continuaron trabajando. Al día siguiente, un automóvil pasó lentamente por el autobús. El conductor tomó fotografías. No intentaron esconderse. Padre Anselmo llegó al séptimo día con su entrega usual de comida, pero esta vez su expresión era aún más tensa que antes. Vega estuvo en la iglesia ayer, dijo sin preámbulo, preguntando sobre ustedes. ¿Cuántos son? ¿Qué están haciendo aquí? Si tengo información sobre don Miguel. ¿Qué le dijo? Beatriz preguntó. ¿La verdad? Que son personas desplazadas viviendo en un autobús abandonado. Que les traigo comida por caridad cristiana. Que no sé nada más. Anselmo se sentó en uno de los asientos recién reparados. Pero está preocupado. Lo vi en sus ojos.
Está asustado. Bien. Aurelio no. Levantó la vista de la viga que estaba reforzando. Debería estarlo. 2 semanas después de comenzar la transformación, el autobús ya no se parecía a un vehículo abandonado. Los paneles exteriores estaban limpios, algunos incluso pintados con colores brillantes que los García habían elegido. Las ventanas rotas estaban reemplazadas o cubiertas con madera tallada artesanalmente. El techo tenía estructuras que eventualmente soportarían paneles solares, aunque todavía no tenían los paneles reales. Pero lo más perturbador para cualquier observador, todo estaba orientado. Cada ventana, cada espejo estratégicamente colocado. Todo apuntaba hacia las propiedades que Vega había robado. Como ojos. Docenas de ojos mirando, juzgando, esperando. La segunda confrontación llegó el día 18. Aurelio estaba afuera, midiendo ángulos para la siguiente fase de construcción, cuando una camioneta negra se detuvo junto al autobús. No necesitaba ver quién bajaba. Reconoció la presencia de Vega antes de verlo. El especulador se acercó lentamente, sus zapatos caros levantando polvo del terreno sin pavimentar. 2 guardias lo flanqueaban, los mismos que los habían arrastrado de su casa. Don Aurelio. Vega se detuvo a 5 metros del autobús, como si tuviera miedo de acercarse más. Veo que ha estado ocupado. Aurelio no respondió inmediatamente. Dobló su cinta métrica con cuidado deliberada. Se enderezó lentamente, permitiendo que sus articulaciones viejas crujieran audiblemente. Solo. Entonces miró a Vega. Construcción honesta. Con materiales honestos. En tierra que no le pertenece a nadie más. ¿Hay algún problema? El ojo de Vega tembló. Casi imperceptible, pero estaba ahí. Este terreno está designado para desarrollo. Pronto será comprado por mi empresa. Cuando eso pase, tendrán que irse. ¿Cuándo pase? Aurelio repitió, saboreando las palabras. No si pasa. Interesante elección de palabras. ¿Ya compró a los funcionarios necesarios? ¿O todavía está en proceso? El rostro de Vega se puso rígido. Tenga cuidado, don Aurelio. Los hombres a su edad necesitan ser cautelosos. Los accidentes pasan. Fue una amenaza directa, sin sutileza. Y eso, Aurelio supo, significaba que Vega estaba más asustado de lo que aparentaba. Como el accidente que mató a Miguel Sánchez. Aurelio dejó que las palabras colgaran en el aire. O el accidente que mató a Diego Sánchez Mora. Sí, los accidentes ciertamente pasan. Vega palideció. Solo por un segundo, pero fue suficiente. No sé de... ¿Qué está hablando? ¿No? Aurelio se acercó un paso, otro. Los guardias se tensaron, pero Vega los detuvo con un gesto. No sabe sobre don Miguel, el hombre que fue mi suegro. El hombre cuya casa usted robó con documentos falsificados. El hombre que murió 2 semanas después de comenzar a investigar sus operaciones. ¡Cuidado! La voz de Vega era un siseo bajo. Hacer acusaciones sin pruebas puede ser muy peligroso. ¿Quién dijo algo sobre acusaciones? Aurelio sonrió. No fue una sonrisa. Agradable. Solo estoy recordando hechos. Hechos públicos. Cualquiera puede buscarlos. Se volteó, caminando de regreso al autobús, pero antes de subir, habló sobre su hombro. Por cierto, señor Vega, ese es un espejo interesante que instalamos ayer. El del lado norte del autobús. El ángulo es perfecto. Puede ver su oficina en el centro desde aquí. Y apuesto a que si alguien estuviera en esa oficina, con binoculares, podría ver directamente al interior de este autobús. Fascinante cómo funcionan. ¿Las líneas de visión? ¿No le parece? Subió al autobús sin mirar atrás, pero a través del espejo lateral, cuidadosamente posicionado, vio a Vega quedarse inmóvil durante 30 segundos completos antes de regresar a su camioneta. Los guardias intercambiaron miradas preocupadas antes de seguirlo. ¿Crees que fue sabio provocarlo?
Beatriz preguntó cuando la camioneta desapareció en una nube de polvo. No lo provoqué. Aurelio se sentó, sus manos temblando ligeramente por la adrenalina. Solo planté semillas de duda. Ahora esas semillas crecerán en su mente. Se preguntará qué sabemos, qué tenemos. Cada día que pase, cada mejora que hagamos a este autobús, esas preguntas se volverán más fuertes. Y mientras tanto, Gregorio agregó, entendiendo el plan, nosotros seguimos documentando cada visita, cada amenaza, cada movimiento que hace. Exactamente. Aurelio desplegó los planos de nuevo. Don Miguel nos dio el escenario. Ahora nosotros escribimos la obra. Los días se convirtieron en semanas. El autobús continuó transformándose. Ya no era reconocible como el cascarón oxidado que había sido. Parecía algo de otro mundo, una criatura híbrida. Parte vehículo, parte casa, parte fortaleza. Y cada noche, uno de ellos bajaba al sótano y agregaba a las cajas fotografías de Vega pasando, grabaciones de sus llamadas telefónicas cuando hablaba lo suficientemente fuerte cerca de sus ventanas abiertas. Documentación de cada intento de intimidación, construyendo un caso, cuidadosamente, metódicamente. Pero no todo era trabajo. También había momentos de humanidad. Las comidas compartidas preparadas con ingredientes donados por Padre Anselmo y algunos vecinos que comenzaban a verlos no como vagabundos, sino como símbolos de resistencia. Las conversaciones nocturnas, donde compartían historias de sus vidas antes del desalojo. Los momentos de risa, cuando algo salía cómicamente mal en la construcción. Se convirtieron en familia. No por sangre, sino por trauma, compartido y propósito común. Fue Lucía quien sugirió la decoración. Si iban a vivir aquí, si esto iba a ser su hogar temporal o permanente, ¿por qué no hacerlo hermoso? Comenzaron a agregar detalles que no estaban en los planos de Don Miguel. Plantas en macetas improvisadas. Cortinas cosidas de retazos de tela. Fotografías de sus familias colgadas en las paredes. Arte creado con materiales reciclados. El autobús se convirtió en una declaración no solo de desafío, sino de humanidad. Un recordatorio visual de que no eran solo víctimas, eran personas, con vidas, con dignidad, con derechos. Y desde las ventanas de las propiedades robadas, Ignacio Vega los observaba, cada día, cada noche, obsesionado. La tercera confrontación llegó un mes después del inicio de la transformación. Esta vez, Vega no vino con guardias. Vino solo, de noche, cuando pensó que todos dormirían. Pero Aurelio mantenía guardia. Siempre había alguien despierto, vigilando. Vio a Vega acercarse al autobús con una linterna, moviéndose con torpeza en la oscuridad. El hombre estaba claramente fuera de su elemento, lejos de sus oficinas, con aire acondicionado y sus guardias contratados. Aurelio esperó hasta que Vega estuviera a 1 metro del autobús. Entonces, encendió todas las luces que habían instalado. El autobús se iluminó como un escenario. Y allí, expuesto en el círculo de luz, estaba Ignacio Vega, con una lata de gasolina en una mano. ¿Buscaba algo, señor Vega? Aurelio habló desde la ventana del conductor, su voz calmada. O tal vez planeaba algo. Vega dejó caer la lata. El sonido del metal golpeando el suelo resonó en la noche silenciosa. Yo solo estaba... tartamudeó, sus ojos buscando desesperadamente una excusa. Estaba verificando. Había reportes de personas sospechosas. ¿Personas sospechosas? Beatriz apareció en otra ventana. Como usted, con gasolina, en medio de la noche. Uno por uno, todos los demás aparecieron en las ventanas. 7 pares de ojos mirando a Vega, juzgando. Y lo más perturbador para él, el destello rojo de una cámara grabando. Don Arturo la había estado filmando todo desde una ventana lateral. Esto es... Vega se tambaleó hacia atrás. ¿Evidencia? Aurelio terminó por él. Sí, lo es. Intento de incendio premeditado, agregado a nuestra creciente colección.
¿Sabe? Don Miguel tenía razón sobre usted. Cuando se pone bajo presión, comete errores. Vega abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. No pueden probar nada. ¿No? Gregorio sostuvo su teléfono. Esta grabación muestra claramente que llegó aquí con gasolina. ¿Qué otra razón podría tener? Además, Lucía agregó, no es la primera vez que intenta algo así, ¿verdad? Tenemos las fotos de la casa de Don Miguel después del incendio, los reportes de los bomberos que nunca cuadraron, los testimonios de testigos que fueron convenientemente ignorados. Vega miró alrededor, como un animal acorralado. La realidad de su situación finalmente lo golpeó. No estaba tratando con ancianos confundidos y asustados. Estaba tratando con gente que sabía, que había planeado, que lo había estado esperando. «Váyase, señor Vega». Aurelio habló con voz suave pero cargada de acero. «Y dígale a quien le mandó esto. No tenemos miedo. Ya no. Nos quitaron nuestras casas. Pero no pueden quitarnos la verdad». Vega retrocedió, tropezando con sus propios pies. No recogió la lata de gasolina. Solo corrió hacia su auto estacionado en las sombras y condujo como si lo persiguieran. Fantasmas. Tal vez lo hacían. Después de esa noche, la naturaleza de su situación cambió. Vega dejó de enviar amenazas directas, pero comenzó otra cosa. Artículos en periódicos locales sobre vagabundos ocupando ilegalmente terrenos municipales. Inspecciones de salubridad que aparecían sin previo aviso. Intentos de cortar el agua que habían conectado de una toma pública cercana. Guerra burocrática. Más insidiosa. Más difícil de combatir. Pero para cada movimiento que Vega hacía, ellos tenían una contramovida. Cuando los inspectores llegaban, encontraban un autobús en perfectas condiciones de salubridad. Cuando intentaron cortar el agua, descubrieron que técnicamente el autobús no estaba en terreno municipal, sino en una franja de tierra sin dueño legal. Cuando los periódicos publicaban artículos negativos, contraartículos aparecían misteriosamente, escritos por periodistas simpatizantes que habían sido contactados por alguien. Carmen. La nieta de Aurelio y Beatriz había estado siguiendo la situación desde la ciudad. Y cuando entendió completamente lo que estaba pasando, lo que su bisabuelo había planeado, tomó su propia decisión. Llegó un sábado por la mañana, su pequeño auto cargado con provisiones. Pero no venía solo a visitar, venía a quedarse. Temporalmente, al menos. «Abuelo», besó a Aurelio en la mejilla. «Necesitas un abogado, y resulta que conozco uno bastante bueno». «Pero tu trabajo en la ciudad». «Pedí licencia, 6 meses, suficiente para ayudarlos con esto». Se volteó hacia el autobús, sus ojos estudiando cada detalle de la transformación. Bisabuelo Miguel era brillante, pero necesitaban a alguien que entendiera el sistema legal, alguien que pudiera navegar la burocracia. Esa soy yo. Y con Carmen incorporándose a su pequeña comunidad, la dinámica cambió nuevamente. Ahora tenían no solo evidencia, sino alguien que sabía exactamente cómo usarla legalmente. Comenzaron a preparar casos, no uno, múltiples, contra Vega personalmente, contra su empresa, contra los funcionarios corruptos que había comprado. Cada caso meticulosamente documentado, con evidencia que Don Miguel y Diego habían recolectado, agregado a la evidencia que ellos mismos habían reunido durante estas semanas. Pero Carmen también trajo noticias. Noticias que cambiaban todo. «Hay más víctimas», dijo en su tercera noche en el autobús, su laptop abierta frente a ella. «No solo en esta ciudad. Vega tiene operaciones en 5 estados. Encontré registros de al menos 200 familias desalojadas de manera similar. Documentos falsificados, jueces comprados, policías que miran hacia otro lado». «Dios», Beatriz susurró, 200 familias. Y eso es solo lo que pude encontrar, con búsquedas públicas. Probablemente hay más. Carmen giró la laptop para que todos pudieran ver. Había un mapa con marcadores rojos. Cada uno representaba un desalojo documentado.
Bisabuelo Miguel sabía sobre algunos de estos, por eso lo mataron. Sabía demasiado. Entonces esto es más grande que nosotros. Don Arturo habló desde su rincón. Más grande que recuperar nuestras casas. ¡Mucho más grande! Carmen asintió. Si hacemos esto bien, si presentamos estos casos correctamente, podríamos desmantelar toda su operación. No solo aquí, en todos lados. El peso de esa posibilidad cayó sobre ellos como una manta pesada. Pero también significa más peligro. Gregorio señaló. Si Vega estuvo dispuesto a matar para proteger sus secretos antes, ¿qué hará cuando sepa que estamos a punto de exponer todo? Era una pregunta válida, y ninguno de ellos tenía una respuesta reconfortante. Esa noche, después de que todos se durmieron, Aurelio bajó al sótano solo. Encendió su linterna, iluminando las cajas de evidencia. Había tantas ahora. Meses de trabajo de don Miguel. Semanas de su propio trabajo. La vida de Diego sacrificada para recolectar algunas de estas pruebas. Abrió la caja que tenía el nombre de don Miguel. En el fondo, debajo de todos los documentos, había un indenojustin último sobre que no había visto antes. Lo abrió con manos que temblaban ligeramente. Dentro había una fotografía. Don Miguel, más joven, tal vez 50 años. De pie frente a una casa. La casa que se convertiría en el hogar de Aurelio y Beatriz. Sonriendo. Orgulloso. En el reverso, una nota final. Aurelio, si encontraste esto, significa que has llegado hasta el final. Que no te rendiste. Que el miedo no te detuvo. Estoy orgulloso. Sé que lo que viene será difícil. Sé que querrás rendirte. Pero recuerda, la justicia no es un sprint, es un maratón. Y a veces, los corredores más viejos son los más persistentes. Termina lo que empecé. Por Beatriz, por Diego, por todas las familias que Vega destruyó. Pero sobre todo, hazlo por ti mismo. Porque mereces vivir sin miedo. Tu suegro, siempre. Aurelio dobló la nota cuidadosamente, guardándola en su bolsillo. Subió del sótano con renovada determinación. Sabía lo que tenían que hacer. La mañana siguiente, Carmen hizo una llamada. No a la policía local, no a los periódicos, directamente a la oficina del fiscal federal. Usó contactos de su bufete, llamó favores. Y finalmente, después de horas de explicaciones, logró programar una reunión. Vienen la próxima semana, anunció, su rostro una mezcla de excitación y terror. 2 fiscales federales, especialistas en corrupción. Quieren ver toda la evidencia. ¿Y si no hacen nada? Lucía expresó el miedo que todos compartían. ¿Y si también están comprados? Entonces vamos más arriba. Carmen habló con confianza, que no sentía completamente. Tengo contactos en organizaciones internacionales de derechos humanos. Si los federales fallan, iremos global. Hay periodistas de investigación en Estados Unidos y Europa que aman estas historias. Vega no puede comprar a todos. Los días antes de la reunión fueron tensos. Trabajaron incansablemente, organizando la evidencia, creando líneas temporales, conectando puntos. Cada caja de evidencia fue catalogada. Cada documento fue escaneado y respaldado en múltiples ubicaciones seguras. Vega debió haberlo sentido, la presión acumulándose, porque 2 días antes de la reunión programada hizo su movimiento final. No fue sutil, no fue inteligente, fue desesperado. Llegó con policías, no guardias privados, policías uniformados, 6 de ellos. Orden de desalojo. El oficial a cargo entregó un documento a Aurelio. Este terreno ha sido adquirido por Vega Desarrollos. Tienen 1 hora para evacuarlo. Carmen tomó el documento, escaneándolo, rápidamente con ojos legales entrenados. Este documento es falso, dijo calmadamente. El número de caso no corresponde a ningún expediente en el sistema judicial. La firma del juez está forjada, y la fecha... Se rió sin humor.
La fecha es de hace 3 días, pero según el registro público, este terreno sigue sin dueño legal. El oficial pareció incómodo. Señorita, solo sigo órdenes. Órdenes basadas en documentos falsificados. Carmen no retrocedió. Oficiales, les sugiero que verifiquen esto con su superior antes de proceder. Porque si intentan ejecutar un desalojo basado en una orden falsa, estarán cometiendo un delito federal. Los policías intercambiaron miradas. Esto claramente no era lo que esperaban. Probablemente Vega les había dicho que sería simple. Asustar a un grupo de ancianos confundidos, no ancianos con un abogado preparado y evidencia de corrupción. Además, Carmen sacó su teléfono. Tengo al fiscal federal en marcación rápida. ¿Deberían darme una razón para llamarlo 2 días antes de nuestra reunión programada? El oficial en jefe miró a Vega, quien había permanecido en su camioneta durante todo el intercambio. El especulador bajó finalmente, su rostro rojo de furia o vergüenza o ambos. Oficiales, habrá una compensación significativa por su tiempo. Comenzó, pero Carmen lo interrumpió. Acabó de ofrecer sobornos a oficiales de policía frente a 7 testigos y una cámara de seguridad. Señaló a la cámara que don Arturo había instalado en el techo del autobús. Porque si es así, tenemos delito de soborno agregado a falsificación de documentos. Vega se quedó lívido. Abrió la boca. La cerró. Giró sobre sus talones y regresó a su camioneta. Los policías, claramente dándose cuenta de que habían sido usados, se fueron sin ejecutar el desalojo. Pero mientras la camioneta de Vega desaparecía, Aurelio vio algo en sus ojos que lo hizo sentir frío. No era derrota. Era algo más oscuro, más desesperado. Necesitamos tener cuidado, dijo cuando los demás celebraban su pequeña victoria. Un animal acorralado es el más peligroso. Esa noche duplicaron la vigilancia. 2 personas despiertas en todo momento. Todas las luces encendidas. La cámara grabando continuamente. Y fue bueno que lo hicieran. A las 3 de la mañana, don Arturo, quien tenía el turno de vigilancia, despertó a todos con un silbido agudo. «Hay algo afuera». Se reunieron en las ventanas, tratando de ver en la oscuridad. Al principio, nada. Luego, movimiento. Sombras. Varias personas acercándose desde diferentes direcciones. «¡Llama a la policía!». Aurelio ordenó a Carmen. «La policía real, no los que Vega controla. Usa tu contacto federal». Mientras Carmen marcaba, el resto preparó defensas. No tenían armas, pero tenían luces brillantes, cámaras y voces fuertes. Cuando las sombras estaban a 10 metros, Aurelio encendió todas las luces del autobús de nuevo. El efecto fue como el escenario de antes. Luz cegadora revelando... nada. Las sombras desaparecieron en 1900, la oscuridad. Pero en el suelo, donde habían estado, quedó algo. Latas. Aurelio no necesitaba acercarse para saber qué contenían. El olor era inconfundible. Gasolina. Múltiples latas. Un incendio planeado profesionalmente. Si no hubieran estado vigilando... Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Las sombras no regresaron. Cuando la policía llegó, diferentes oficiales, estos parecían más profesionales, encontraron las latas. Tomaron muestras. Hicieron un reporte. Uno de ellos reconoció a Carmen de la descripción que el fiscal federal había circulado. El fiscal dice que pueden mover su reunión a mañana si lo necesitan. El oficial habló directamente con Carmen. Dice que esto es suficientemente serio para justificarlo. Carmen miró a su abuelo. Aurelio asintió. «Mañana». Carmen confirmó. «Hemos esperado suficiente». Los fiscales llegaron a las 10 de la mañana. Un hombre y una mujer, ambos en sus 40, con portafolios de cuero y expresiones que decían que habían visto mucho, pero todavía podían sorprenderse. Se sorprendieron. Pasaron 8 horas en el autobús. Bajaron al sótano. Revisaron cada caja. Escucharon grabaciones. Estudiaron fotografías.
leyeron documentos, hicieron llamadas a sus oficinas, y mientras trabajaban, su expresión pasó de interés profesional a asombro, y del asombro a algo más oscuro: furia contenida. Esto, la fiscal femenina finalmente habló cuando terminaron. Es la investigación de corrupción más completa que hemos visto en una década. ¿Hicieron todo esto ustedes mismos? Don Miguel Sánchez comenzó. Aurelio explicó. Nosotros terminamos. Don Miguel. El fiscal masculino consultó sus notas. El que murió en un accidente automovilístico. ¿Hay evidencia que conecte su muerte con Vega? Carmen sacó otra caja, la que habían guardado para el final. Dentro, documentos del accidente, fotografías de la escena y algo más. Grabaciones de llamadas telefónicas de una semana antes del accidente. Vega discutiendo con alguien sobre el problema Sánchez necesitando solución permanente. Los fiscales escucharon en silencio absoluto. Necesitamos llevarnos todo esto. La mujer dijo finalmente, para procesamiento, preservación de evidencia. Y se detuvo, eligiendo palabras cuidadosamente. Necesitamos ponerlos a ustedes en protección. Si Vega descubre que tienen todo esto, que están cooperando. Ya sabe. Gregorio habló desde su rincón. Por eso intentó quemar el autobús anoche. Los fiscales intercambiaron una mirada. Entonces, no tenemos tiempo que perder. El hombre sacó su teléfono. Vamos a hacer esto rápido. Tomaremos la evidencia hoy. Mañana presentamos cargos. Y hasta entonces tendrán protección federal. No. Aurelio habló firmemente. Sin protección. Si desaparecemos ahora, Vega ganó. Destruyó nuestras vidas otra vez. Nos quedamos aquí, en nuestro autobús, hasta que esto termine. Es demasiado peligroso. Todo ha sido demasiado peligroso. Beatriz se puso de pie junto a su esposo. Pero no, podemos vivir con miedo para siempre. Si esto termina con nosotros, escondiéndonos, entonces Vega ganó incluso si va a prisión. Los fiscales trataron de argumentar, pero eventualmente, enfrentados con 7 ancianos testarudos y un abogado joven igualmente obstinada, cedieron. Compromiso. Tomarían la evidencia, pero dejarían una presencia policial discreta vigilando el autobús. Esa noche, camionetas sin marcas circularon el área. Protección que pretendía no ser obvia, pero que todos sabían, estaba allí. Y en las oficinas de Vega Desarrollos, las luces permanecieron encendidas hasta tarde. Muy tarde. Los cargos se presentaron el día siguiente, no solo contra Vega, contra 17 personas. Funcionarios públicos, jueces, policías, empresarios. Toda una red de corrupción expuesta en cuestión de horas. Las noticias explotaron. Primero locales, luego nacionales. La historia era demasiado grande para ignorarla, demasiado escandalosa para enterrarla. Ancianos desalojados. Un autobús, transformado en fortaleza. Evidencia recolectada por un muerto que había planeado su venganza desde la tumba. Era el tipo de historia que la gente ama. Y en el centro de todo, el autobús. Ya no solo un refugio o un arma. Se había convertido en símbolo. Los días siguientes fueron caos. Periodistas llegando a todas horas. Ofertas de apoyo de organizaciones de derechos humanos. Cartas de otras víctimas de Vega. No solo locales, sino de los 5 estados donde operaba. Todos queriendo compartir sus historias. Todos buscando justicia. Carmen trabajó incansablemente, coordinando con los fiscales, organizando testimonios, preparando casos adicionales. El fiscal había tenido razón. Esto era más grande que solo Vega. Era sistémico. Pero en medio del caos hubo un momento de quietud. Una semana después de la presentación de los cargos, Padre Anselmo llegó con su entrega usual de comida. Pero esta vez traía algo más. Una carta. Sellada. Dirigida a Aurelio en la letra que él conocía tan bien. La encontré en la iglesia. Anselmo explicó. Don Miguel la dejó conmigo hace un año, con instrucciones de entregársela solo después de que los cargos fueran presentados.
Solo entonces sabría si su plan había funcionado. Aurelio tomó la carta con manos que temblaban. Se sentó en el asiento del conductor, su lugar, y la abrió. Aurelio, mi querido yerno. Si estás leyendo esto, significa que lo lograste. Que tomaste los escombros que te dejé y construiste algo hermoso. No solo un hogar, sino justicia. Quiero que sepas algo. Nunca dudé de ti. Sabía que eres un hombre de principios. Un hombre que no se rinde. Por eso elegí dejarte esto. No podía hacer esto yo mismo. Era demasiado viejo, demasiado cansado. Y honestamente, demasiado asustado. Pero sabía que tú podrías, que tenías la fuerza que yo perdí. Hay algo que nunca te dije. Algo que solo Diego sabía. El autobús. No lo encontré abandonado. Lo compré. Con los últimos ahorros que tenía. Lo coloqué exactamente donde está ahora, en esta franja de tierra que Vega nunca podría legalmente reclamar. Y pasé 2 años preparándolo. Cada herramienta. Cada tabla de madera. Cada documento en ese sótano. Todo fue intencional. Construí una trampa perfecta, y ustedes fueron perfectos en activarla. Vega ahora pagará por sus crímenes. Pero más importante, 200 familias tendrán la oportunidad de justicia. Sus historias serán escuchadas. Sus sufrimientos reconocidos. Eso es tu legado, Aurelio. No la casa que perdiste, sino las vidas que salvaste. Estoy orgulloso de llamarte familia. Tu suegro, para siempre, Miguel. Aurelio dobló la carta, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Beatriz se arrodilló junto a él, leyendo sobre su hombro, llorando también. ¡Lo sabía! Aurelio susurró. Sabía exactamente lo que pasaría. Planeó cada paso, y confiaba en que lo terminaríamos. Y lo hicimos. Beatriz abrazó a su esposo. Lo hicimos, mi amor. El juicio de Ignacio Vega tomó 8 meses. Fue extenso, complicado, con docenas de testigos y miles de páginas de evidencia. Pero al final, la verdad era innegable. Culpable en todos los cargos. 20 años de prisión. Sus cómplices recibieron sentencias similares. Algunos aceptaron acuerdos. Otros lucharon y perdieron. Pero todos, eventualmente, pagaron por sus crímenes. Y las propiedades. Todas las propiedades robadas. Fueron devueltas a sus dueños legítimos. Aurelio y Beatriz recibieron las llaves de su casa en una ceremonia pequeña. El nuevo juez. Uno limpio, verificado por 1900. Los fiscales federales, personalmente, las colocó en las manos de Beatriz. Con las disculpas del sistema que falló en protegerlos. Dijo con voz cargada de emoción genuina. Y la promesa de que nunca volverá a pasar. Era una promesa vacía. Aurelio lo sabía. Siempre habría otro Vega, otra víctima, otra injusticia. Pero por ahora, en este momento, la justicia había prevalecido. Podrían haber regresado a su casa esa misma noche. Desempacado las maletas que habían permanecido en el autobús durante todos estos meses. Vuelto a su vida de antes. Pero no lo hicieron. Esa noche, todos se reunieron en el autobús. Los 7 que habían vivido allí. Carmen, quien se había quedado para verlo todo hasta el final. Padre Anselmo. Algunos vecinos que los habían apoyado silenciosamente. ¿Qué hacemos con el autobús?, Lucía preguntó. Ahora que todos pueden regresar a sus casas. Lo conservamos. Aurelio habló sin hesitación. No como hogar, sino como recordatorio, como monumento, como advertencia. ¿Y quién lo cuidará? Aurelio miró a Carmen. Ella asintió, entendiendo sin palabras. Yo, Carmen dijo. Lo convertiré en algo más. Una oficina legal, para gente como ustedes. Gente que necesita ayuda contra gente como Vega. Sin costo, pro bono. Es lo que bisabuelo Miguel hubiera querido. Y así se hizo. El autobús, que había sido refugio y arma y símbolo, se convirtió en algo permanente. Una oficina legal móvil. Todavía en el mismo lugar, todavía con vista a las propiedades que una vez fueron robadas. Todavía recordando. Años después,
Cuando Aurelio tenía 78 años, un joven llegó al autobús. Su familia había sido desalojada de manera similar, en otra ciudad, por otro especulador sin escrúpulos. Carmen lo escuchó, tomó su caso, y mientras trabajaba, Aurelio se sentó en el asiento del conductor, todavía a su lugar, y sonrió. Don Miguel había tenido razón. Esto no era el final. Era solo el principio. El autobús que habían transformado desde escombros se había convertido en algo más grande que ellos mismos. Era esperanza. Era resistencia. Era prueba de que incluso cuando el mundo intenta destruirte, puedes construir algo hermoso. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el autobús en tonos dorados, Aurelio susurró una oración silenciosa de agradecimiento. Por Don Miguel, quien había planeado todo. Por Beatriz, quien nunca perdió la fe. Por sus compañeros sobrevivientes, quienes se convirtieron en familia. Por Carmen, quien convirtió venganza en justicia. Y por él mismo. Por haber encontrado el coraje cuando más lo necesitaba. El autobús brillaba en la luz del atardecer. Ya no una ruina oxidada, sino una obra maestra. Construida no con lujo o dinero, sino con dignidad, persistencia y el tipo de justicia que solo viene cuando los olvidados se niegan a permanecer silenciosos.